sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 31, si ustedes por favor me siguen con la vista. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí, para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo,
mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, a quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Que el Señor bendiga su palabra, hermano, y nos prospere en nuestros corazones en esta mañana. Le invito a que oremos, que el Señor nos guíe. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos da de poder estar compartiendo y disfrutando, Señor, con nuestros amados hermanos, acá en su presencia, cantando estos himnos preciosos, oyendo, Señor, la riqueza, Señor, que a través de diferentes épocas has podido obrar un despertamiento y sobre todo, Señor, a algunos que han estado en religiones tan importantes en aquellos tiempos, Señor, que tu palabra obró, Señor, en una conversión tan maravillosa, Señor, que de tal manera, Señor, también otros pudieron, Señor, escuchar esas palabras que trajo vida a los corazones de miles y miles, Señor, y aún en nuestros días, todavía, Señor, tu palabra, lo mismo que hizo en estos hombres, Señor, que hemos oído, lo está haciendo en nuestros días. Por favor, Señor, te damos gracias en esta mañana, no solamente porque venimos acá como tus hijos, sino porque eres nuestro Salvador y Señor. Gracias por morir en la cruz del Calvario, derramar sangre preciosa, ser sepultado y resucitar de los muertos, y estar hoy intercediendo, Señor, a la diestra de nuestro Padre Celestial por cada uno de sus hijos. Y te adoramos, Señor, porque tú eres nuestro Dios fiel, misericordioso, amoroso, Señor, y gracias porque el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes. Y en estos momentos, Señor, estamos acá ante su presencia, Señor, pidiéndote, Señor, que sigas obrando a través de lo que continúa en esta última parte de la conferencia de esta mañana. Gracias, Señor, por el sentir que ha puesto en el hermano Franco, Señor, con los hermanos en esta iglesia local. Solamente, Señor, te rogamos que lo que estamos por expresar no sea algo que a mí me parece, sino como siempre tú has querido decir en diferentes épocas, como hoy en nuestros días, Señor, y que nuestras vidas sean transformadas para la gloria y honra de su nombre. Si hubiera alguien entre nosotros, Señor, que simpatiza con el cristianismo, simpatiza con estas iglesias, Señor, como las que estamos en esta mañana, Señor, damos gracias por esa presencia de aquellos que están presentes con nosotros. Pero te rogamos en forma especial también como has obrado a través de tu palabra, obrando y dando vida, Señor, en los corazones, produciendo fe, que también, Señor, hagas la obra. Sabemos que ya la has venido haciendo, te rogamos que se haga manifiesto también esa obra maravillosa de salvación. Señor, nosotros te pedimos tu ayuda y tu guía hasta el final, Señor. Que usted sea glorificado en todas estas reuniones que se están llevando a cabo en este lugar. Te pedimos todo esto humildemente y te damos gracias en el nombre precioso, bendito del Señor Jesús. Amén. Entonces, cuando hablamos, digamos, de escudriñar, no es algo que lo vas a encontrar en la superficie. Dios tiene riquezas que no te podés imaginar, y más hoy en día que vivimos en tiempos peligrosos, donde se usa mucho el asunto de prosperidad, que confundimos que la mayor riqueza es la que Dios trae a través de su palabra, hermanos. Él tiene riquezas preciosas que quiere inundar para llegar a conocer a Él, lo que es para nuestra vida y lo grande que es para nosotros, hermanos. Entonces, es lo que nosotros queremos que podamos comprender el énfasis que el Señor le da a estas personas que supuestamente escudriñaban, pero menospreciaban al Señor. Y por eso le dice,
porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Sabemos que estas personas, aún teniendo o oyendo la Escritura, como la oían ellos con un oído humano, no con el corazón, menospreciando, no tenían la vida del Señor. Y él, como no miraba, hermanos, el acto exterior, la acción exterior, sino miraba los corazones, él en el versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis, ¿qué dice? Vida. Hermanos, sin duda nosotros tenemos que tener claro que la palabra de Dios hace una obra en la vida de los creyentes, y eso es la conversión, ¿no? La transformación que el Señor ha hecho aún en la historia que acabamos de oír en la hora anterior. Alguien le preguntó en una ocasión, digamos, a un hombre muy conocido en la historia, hablando de aquellos que fueron monjes y aún que después se convirtieron al Señor, hablando de San Francisco de Asís, que él no entendía en el mundo que él vivía en aquellos tiempos, porque simplemente él venía de una vida de gente asalariada, que tenía muchos recursos materiales. Entonces, este hombre, podríamos decirle francisquito, ¿no? En esos tiempos, en su adolescencia, creció pudientemente, pero con el tiempo, después él empezó a tomar vicios, empezó a vivir una vida en la cual completamente se desvió. Entonces sus padres, siempre hombres que eran muy conocidos en la sociedad de aquel tiempo, llegó un momento dado en su vida que pues él terminó en cárceles, en mazmorras en aquellos tiempos, hasta que llegó en un momento en su vida, y en aquellos tiempos había la religión oficial católica romana, y bueno, ya había otros grupos. Pero sin embargo, digamos, cuando él llegó a ese momento, digamos, que estaba en las mazmorras, él se dio con algo que él no podía explicar, y era que había oído la palabra y que empezó a obrar en su vida, ¿no? De tal manera que un día fue libre, y entonces empezó a él escudriñar, y entonces él miró lo que el Señor vino a hacer, dejar todo para hacerse hombre, y empezó a ir a lugares como leprosarios, empezó a ir a lugares, digamos, que eran gente humilde, indigente, y bueno, su padre lo mandó a juicio, a una corte, a tribunales, y le dijo en esa ocasión con sus abogados, él estaba ahí, su hijo, él había dejado todos los negocios de su padre, había abandonado porque él no sabía lo que estaba pasando en su vida, pero a medida que estaba estudiando la palabra, Dios estaba transformando lo que él había sido, y que ni siquiera todas las cosas que él llegó a tener pudo hacer cambios en su vida materialmente, en su vida interior. Entonces su padre le dijo en la corte, tú ya no eres más mi hijo, y en estos momentos, digamos, no solamente perdiste toda la herencia y todos los bienes ya que los renunciaste, aún esa propia ropa que tú llevas me la debes. Y entonces él dijo, yo no entiendo en el mundo que vivo, y le dijo, si papá yo te debo la ropa, aquí dejo, pero yo sigo a Cristo. Porque sabemos que Dios ha hecho la obra a través de los tiempos. Y tenemos que entender, hermanos, que en primer lugar Dios es el iniciador. No ha sido algo de nosotros. El carácter de nuestro Dios, hermanos, a través de la historia ha sido de tener una relación con el hombre. Y Dios, hermano, creó al hombre a su imagen y semejanza, y estamos hechos para estar conectados con nuestro Creador. Por eso tenemos que comprender que estas cosas que estaban sucediendo en estos hombres que nosotros leemos al principio, fariseos y saduceos, ellos estaban rechazando al Mesías, y Él es la vida, y Él es el que quería dar la vida. Entonces, por eso Romanos 5:8 pone tan claro un pasaje que a veces nosotros lo usamos, pero que es una gran magnitud. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué hizo la cruz? Restablecer esa relación que un día fue rota por el pecado. Entonces, en algún momento, digamos, sabemos que
de la vida de Adán, él estaba en contacto con el Creador, con su palabra. Pero en un momento dado de su vida se rompió esa relación y en Génesis 3:9, Jehová, el Creador de este mundo, le preguntó: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Una persona tiene que comprender que seguir a Cristo, ser cristiano y estar conectado con la palabra de Dios no es un hábito religioso o una tradición, es una relación personal con Dios. Por eso la pregunta que el Señor dijo, ¿dónde estás tú? Él está buscando hoy hombres en la actualidad y está diciendo, ¿dónde estás tú? Y es que, hermanos, si Dios es el iniciador, hubo un hombre, un escritor, que él decía esto: los hombres que han reflejado más a Cristo por medio de su carácter y que con gran poder han impresionado al mundo, han sido los hombres que han pasado tanto, pero tanto tiempo con Dios a través de su palabra, que este hábito ha llegado a ser una característica sobresaliente en su vida. Y estar poquito con Dios significa hacer poquito para Dios. Esto decía el hermano Bounds. No nos olvidemos que Dios es el iniciador y por eso es importante, digamos, que la gente con la cual el Señor llegó y se encontró querían impresionar al Señor por acciones exteriores. Por eso el Señor decía en 2 de Crónicas 25:2, acá, que hubo reyes, como en el caso de este rey, que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, o sea, del Señor, aunque no de perfecto corazón. Dios está interesado por el corazón del ser humano. Por eso 1 de Samuel 16:7 dice, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor, el Dios, mira el corazón. Por eso es muy importante, digamos, que no podemos impresionar a Dios con acciones exteriores, pero sí Dios ha preparado buenas obras para que anduviéramos en ellas los hijos de Dios. O sea, no podemos confundir eso. Esas son las evidencias de la verdadera fe puesta en el Señor. Pero sin embargo, si hay acciones exteriores, podemos ver que en el tiempo que el Señor llegó había muchas personas que tienen acciones exteriores. Uno de ellos fue el joven rico, que expresa el doctor Lucas ahí claramente, que él llegó diciendo claramente, yo he obedecido todos los mandamientos, ¿no? Pero el Señor, cuando Él dio la lista de los mandamientos, ¿no?, Él comenzó por el segundo, el tercero, el cuarto, casi hasta el final, y nunca dijo el primero. Algo interesante es eso ahí, porque el Señor quiere que reconozcamos que podemos hacer muchas cosas exterior sin amar a Dios. Y el primer mandamiento era amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y Martín Lutero decía, no se puede romper un segundo mandamiento si no se rompe el primer mandamiento. Entonces es muy fácil, digamos, tratar uno de hacer cosas que queremos impresionar a Dios, pero Dios le amó. Ahí el Evangelio según San Marcos dice que Dios miró a este joven con amor. Algo interesante que no lo muestra en los otros evangelios, porque no podés expresar el amor de Dios si no lo experimentás. Y sabemos que Juan Marcos fue uno de esos discípulos en temprana edad, cuando fue en el ministerio del viaje del apóstol Pablo y Bernabé, donde vemos la vida de Bernabé siendo un hombre que su nombre lleva, ya que los judíos ponían en sus nombres de aquellos que le ponían nombre reflejando el futuro carácter, ¿no?, un hombre de misericordia. Y él tomó tiempo para trabajar en la vida de un desaliento en la vida de Juan Marcos. Pero vemos el escritor escribir el Evangelio según San Marcos y poder expresar cuando está el Señor frente al joven y Cristo mirándole, le amó, ¿no? No solamente le amó, pero le dijo la verdad que necesitaba oír. ¿Sabe qué? Si realmente tú has obedecido todos los mandamientos, si tú has seguido toda la ley como tú dices, te falta algo para que tú realmente llegues a una madurez, sé perfecto. Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres.
Y como dije hace un rato, no se puede romper un segundo mandamiento si no se rompe el primero. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los pobres son el prójimo. Sin duda, él no amaba al prójimo. Entonces, por eso decimos que el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está adelante, pero Dios mira lo que está en el corazón. Si el hombre hace lo correcto, motivado por razones equivocadas, muy pronto comenzará a hacer lo incorrecto. Tanto el proceso como el resultado final son importantes para Dios. Sin duda, digamos, muchas personas dicen: bueno, ya el Señor me salvó, pero Dios dice en su palabra: el que comenzó la obra será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Dios está interesado en el proceso del día que tú tuviste el encuentro personal con Dios, hasta que te encuentres en cara a cara con Él. Tanto el proceso como el resultado final son importantes para Dios, ya que el proceso es el que edifica y revela las actitudes que hay en tu corazón. ¿Por qué nosotros realmente podemos empezar a darle importancia a solo la Escritura? No es solamente por el énfasis que podamos darle a esta conferencia. Si tú eres un hijo de Dios, hemos comprendido 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si no hay otra razón que su amor por el hombre Dios haya dicho, entonces, hermanos, sin duda, tenemos que llegar a comprender que Él nos amó primero. Por eso es maravilloso que esta relación empiece a crecer en el conocimiento de Él. Y si nosotros volvemos ahí al Evangelio según San Juan capítulo 5, versículo 39, ya sabemos que ellos no querían venir, pero solamente el Señor, un poquito más abajo, en el versículo 46 del Evangelio según San Juan, nos dice así: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió, ¿qué dice? Él. Hoy en día sabemos que la nación de Israel, muchos de ellos todavía tienen un velo, en la cual ellos, a pesar de que están leyendo el Antiguo Testamento, en esa sinceridad, ¿no? A pesar de eso, todavía el Señor está dando oportunidad a esta nación. Ahora, nosotros no somos mejores que ellos, pero podemos llegar a comprender el Antiguo Testamento por causa de que de haber comprendido quién es el Mesías, quién es Cristo Jesús, hermanos. Y por eso miramos estos creyentes desalentados en esos días de la espera de la resurrección del Señor, ahí en el camino de Emaús, capítulo 24 de Mateo, donde el Señor los lleva por el Antiguo Testamento, claramente y justamente hablando de Moisés. Versículo 47, pero si no creéis a sus escritos, la pregunta es: ¿cómo creeréis, que dice, a mis palabras? Entonces, nosotros con esto en nuestros corazones, sin duda, tenemos que tener claro qué importante, hermano, es comenzar a escudriñar la palabra de Dios. Y vamos a ver 4 asuntos principales, hermanos, en la cual debe ser importante solo la Escritura en la manera de escudriñar. Un hermano llamado Richard Foster decía: estamos contentos de perder tiempo con Dios porque estamos encantados con su compañía. Hermanos, damos gracias a Dios, hermanos, porque aunque todos venimos con un diferente trasfondo en cuanto a la salvación, en el libro de Santiago se menciona a Abraham, ¿no?, en el capítulo 2, acerca de la amistad y en la cual Dios obró en la vida de Abraham. Sin embargo, también se menciona en Rahab, que no tenía un trasfondo muy bueno ella, era una mujer que no necesariamente tenía un trasfondo que pudiera decir que ella era merecedora, pero justamente ahora en esta
mañana escuchamos que es por gracia. Y Dios obró en la vida de ambos, pero era la palabra obrando en responsabilidad, cómo ellos iban a responder a esa palabra. Y vemos, hermano, la obra que Dios hace en la vida de Rahab, que es mencionada en Santiago 2, y también en la vida de Abraham, ¿no? Y claramente lo lleva a que la fe sin obra es muerta. Entonces eso nos da que pensar, hermanos, claramente que cada uno de nosotros los creyentes somos responsables a la palabra que oímos. Y hermanos, no, como dije hace un momentito, Dios quiere crecer en esa relación porque hemos sido creados para tener comunión con Él, y eso es a través de su palabra. Y hay 4 acciones principales, hermanos, en esto. En primer lugar, leer la palabra de Dios. Hermano, ¿para qué leer la palabra de Dios? ¿Cuál es la razón por la cual yo debería empezar a leer la palabra de Dios? Bueno, porque vamos a encontrar perlas en ellas, perlas preciosas que nos hace falta, hermanos. En este caso, hermanos, si tú eres alguien que te dices, bueno, yo no soy pastor, no necesito escudriñar. Hace un momentito me agradó ese comentario que acá el hermano pastor comentó acerca de que realmente se necesita gente en el gobierno cristiano. Y es verdad, hermanos, sin duda no solamente necesitamos en el gobierno, necesitamos médicos profesionales, ingenieros, abogados, arquitectos. A veces uno mira la misericordia tan grande de Dios que muchas veces pensamos, bueno, solamente las personas que son llamados al ministerio, en este caso anciano, pastor, obispo, como queramos llamarle, son los que deberían escudriñar la palabra. Pero sin embargo, si tú vas a ser un profesional, que podamos representar bien al Señor en esos lugares donde tal vez muchos de nosotros no vamos a llegar. Sabemos que el doctor Luca nunca dejó su profesión, pero esa profesión fue para impactar la vida nada menos de este hombre llamado Teófilo, con la cual no solamente escribió los 24 capítulos, quién era el Mesías, quién era Cristo, pero si miramos, él no era pastor, no era un evangelista, no era uno de los apóstoles. Pero si nosotros tuviéramos que hacer una pregunta en esta mañana, si yo tuviera que hablar de la vida de Cristo, ¿cuántos capítulos pudiera escribir? ¿O cuánto tú podrías escribir en este tiempo acerca de la vida de Cristo? ¡Qué responsabilidad! Más allá de pensar de que yo tengo que ser un pastor, un maestro o un evangelista. Entonces, sabemos que para leer la palabra de Dios es encontrar perlas en ellas que nos hace falta, hermanos. No porque tengamos un título universitario o porque seamos pastores, solo necesitas tener un hambre espiritual. Y Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Justamente se mencionó hace rato a San Jerónimo. San Jerónimo fue alguien convertido a Cristo y él dijo, las Escrituras son lo bastante sencillas para que un niño pueda venir a beber de ellas sin temor a ahogarse, y lo bastante sencillo también y bastante profundo para que los teólogos puedan nadar en ellas sin tocar fondo. Entonces, a pesar de estas grandes verdades, hermanos, queremos decir que existen ciertos principios tan importantes de poder leer la palabra de Dios. Si nosotros te tuviéramos que animar a lo que el Señor le quiso decir a estos hombres que le rechazaron y no queréis venir a mí, no es eso en esta mañana. Yo creo que ustedes ya han venido a Él porque Dios obró en sus corazones. Pero sabemos, hermanos, que si vamos a leer la palabra de Dios, es lindo empezar a elegir un libro en la Biblia que podamos comenzarlo a leer. Uno de los errores más comunes que existen en nuestros días, hermanos, aún en los nuevos creyentes que cometen, hermano, es comenzar a leer la Biblia desde Génesis capítulo 1 y terminar en Apocalipsis capítulo 22. Pero, hermano, normalmente a veces hasta algunos se quedan dormidos, ¿no? Y creo que algunos pasamos por eso. Aún también cuando entramos al libro de Números o entramos a otros libros que a veces no los llegamos a comprender. Entonces, hermanos, ¿qué sería, hermanos, lo más importante en este caso? En este caso, si nosotros somos creyentes que queremos comenzar a leer las Escrituras, hermanos, podemos comenzar a leer, por ejemplo, el Evangelio según San Lucas,
la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ayer mencioné que dentro de los 4 escritores fue el único gentil de 4 judíos, de 3 judíos, que escribieron el Evangelio según San Mateo, Marcos y Juan. Otro libro, hermano, que puede darle a usted continuidad es el libro de Romanos, que resume la profundidad del Evangelio. Otro libro que a continuación puede leer, hermano, es la carta a Efesios, una carta escrita a una de estas iglesias gentiles, la vida cristiana. Ahí vamos a ver el plan que fue un misterio revelado a Pablo respecto a lo que iba a ser un solo cuerpo, una sola familia, judíos y gentiles. También vemos en el libro de Génesis también el comienzo de todo, la creación, ¿no? Cómo Dios obró al principio. Y podemos continuar por Josué, que justamente trata la tierra prometida. Es importante que, hermano, la Biblia entera que nos fue dada, comprendamos, como ayer dijimos, es la inspiración de Dios. Y es útil, como se leyó al principio de comenzar esta reunión esta mañana, y esta la voy a parafrasear, esta expresión. La Biblia entera no fue, dada, por ser dada, sino porque es la inspiración de Dios. Y es útil para enseñarnos la verdad, para hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a vivir una vida recta. Ella es el medio que Dios utiliza para capacitarnos plenamente para hacer el bien. Y esa es la Escritura. Si nosotros queremos continuar, estudiando la palabra de Dios, podemos continuar por Primera de Pedro, acerca de lo que es el sufrimiento en la vida del creyente. Podemos continuar por el libro de Hechos, el inicio de la iglesia. Podemos continuar por el libro de Santiago, las actitudes y acciones del creyente. Podemos continuar por Filipenses, para comprender lo que es ser un cristiano gozoso y triunfante. Podemos ir por el libro de Éxodo para ver cómo los judíos salieron de Egipto. Podemos ver el libro de Proverbios, todo lo que es acerca de la sabiduría del consejo. Podemos ir justamente a lo que hablamos hace un momentito, cómo Dios obró en la vida del apóstol Juan, que no siempre fue ese apóstol del amor, pero que transformó Dios su vida, aún como Pedro también, siendo un hombre con un carácter muy fuerte, pero que la palabra de Dios, al estar a los pies del Maestro, trabajando en su vida personal como un discípulo del Señor, vemos claramente que ese nombre piedra es un sentido figurado de llevarlo a una vida donde iba a reflejar el carácter del Señor, y vemos eso en sus 2 cartas, primera y segunda de Pedro. Y como dijimos, primera de Juan, el amor. Algunos consejos, hermanos, prácticos que nos pueden ayudar a escudriñar la palabra. Primero, si la lectura de la Biblia es algo nuevo para ti, o si están ayudando a alguien o otra persona, ¿no? Es mejor que comiences leyendo aún los libros en el Nuevo Testamento. También puedes continuar con los libros del Antiguo Testamento, que eso también te ayuda a tu crecimiento espiritual. Y también es importante no ser como podríamos decir como un saltamonte, ¿no? Yo sé que parece que en México le dicen, no le dicen saltamonte, no me recuerdo, chapulines parece que le dicen ustedes, ¿no? Bueno, tengo que hacer ciertas traducciones a esa expresión. Pero bueno, algunos cuando me refiero a eso es porque muchas veces si tú vas a comenzar a interpretar bien la palabra de Dios y empiezas a andar como un saltamonte, hoy leo, por ejemplo, Apocalipsis 13, más tarde leo Filipenses 2, entonces vamos a empezar a decir, ábrete sésamo, y a ver qué quiere decir la Escritura. Y no, necesitamos, hermanos, la guía de la palabra, y la recomendación es que comience a leer todo el libro, todo el libro de la Escritura. Como estos libros, hermanos, pueden ser leídos comenzando desde a un capítulo, lo importante es no olvidarnos que siempre hay un contexto. Y ayer di un ejemplo acerca del contexto. Es como una carta donde conoces a alguien, pero le das la misma carta a alguien que no la conoce y va a sacar su propia interpretación.
Entonces, también, hermanos, termina de leer todo el libro antes de comenzar uno nuevo. Y puedes guardar los salmos y los proverbios para tomarlo como un respiro, ¿no?, en tu vida cristiana. En segundo lugar, sabemos que al leer la Biblia no solamente elegimos el libro que vamos a comenzar, pero es importante orar brevemente antes de comenzar a leer las Escrituras. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pedir la guía del Espíritu Santo para que nos ayude a entender lo que estamos leyendo y que muestre lo que puedo aplicar de este pasaje a mi propia vida. Aunque tal vez, hermano, no sea la mejor manera, hermano, pero entendemos que acá en San Juan capítulo 14, donde estamos, hermano, capítulo 14, versículo 13, vamos a ver aquí algo muy importante. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado, dice, en el Hijo. Hermano, es muy importante la razón que debes pedir a Dios que permita que el Espíritu Santo, hermanos, sea aquel maestro que te ilumina para entender todo lo que vas a empezar a estudiar, especialmente en aquellos días que a veces uno se llega a sentir un poco como que necesita, y por eso Salmo 119, versículo 18 dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Carlos Spurgeon, ¿verdad?, un hombre llamado el príncipe de los predicadores, decía, usad la oración como un taladro y fuente de agua viva saltarán de las entrañas de la palabra. Entonces es importante siempre recordar que la Biblia, hermano, debe ser un devocional en tu vida personal. Pídele al autor. ¿Y quién es el autor? El Señor, Cristo Jesús. El Espíritu Santo que te ayude a encontrar con Él, y pide la presencia de Dios. No la supongas. Esto es algo real. En tercer lugar, lee un capítulo por día. Yo sé que muchos tenemos planes de lectura a veces de 4 capítulos diarios, otros de 3 para un año. No estamos en contra de eso, nada que ver. Pero sin embargo, digamos, no queremos solamente ir por motivo de conciencia y decir, bueno, no leí la Biblia esos 4 capítulos o me atrasé 2 días o 4 días, sino que Dios me esté hablando a través de su palabra. Cuando caemos en el hábito nomás de asunto de conciencia, entonces muchas veces estamos solamente tratando de hacer un deber cumplido, una rutina, y no debería ser así. La Biblia, para que tú sepas, tiene 1189 capítulos. Eso puede agregarlos a tus notas. Si sigues el ritmo que te estamos dando a expresar un capítulo diario, tendrás material para leer en los próximos 3 años. Para cuando termines ya habrás crecido muchísimo en tu comprensión de la palabra y estarás ansioso de volver a querer comenzar, ¿no? Proverbio 8:17 dice, lo que me buscan con diligencia me hallarán. Y todas estas expresiones las estoy parafraseando en estos libros de Proverbios. Dijimos que puedes comenzar un capítulo y empieza a profundizar más esa porción pequeña que te ha llamado la atención en todo el capítulo. En cuarto lugar, lee con detenimiento. Lee con detenimiento. Por ejemplo, si empezamos a esperar encontrar verdades realmente valiosas, cada vez que te acercas a la Biblia debes asumir el rol de ser un detective. ¿Sí? Sabemos lo que es un detective. No se queda alguien, a veces lo miramos con una imagen como una lupa, ¿no? Porque quiere ver los más detalles, así como nadie resuelve un caso sin investigar profundamente, así nadie saca perlas de la Biblia sin leer con detenimiento. Por eso dice Proverbio 8:17 que acabamos de mencionar. Entonces, si nosotros dejamos la Escritura, hermanos, vamos a perder la dirección. Alguien ilustró esto como alguien que también estaba en un barco, y cuando estaba en un barco, digamos, él era capitán, y de repente en ese barco hubo un choque y entonces empezaron a sacar los barcos pequeños para poder escapar. Y bueno, gracias a Dios que hubo los suficientes barcos para que todos bajaran,
Pero el último en bajar fue aquel piloto, aquel capitán, ¿no?, de ese barco. Y bueno, ya cuando terminaron de bajar, ese capitán, como todo capitán, ama su nave, su barco. Él miró y no quería bajar, pero sí, se despidió y subió uno de esos barcos. Y entonces ya empezaron a irse esos pequeños barcos que habían podido sobrevivir y miraron cómo el barco se iba hundiendo. Y de repente ese capitán se arremangó sus mangas y se largó al mar. Y entonces uno de los que estaban en ese barco dijo: ese hombre se ve que ama su barco, quiere morir, ¿no? Y se fue. Y como a los 15, 20 minutos regresó. Y entonces se sorprendieron, ¿no? Claro, luchando con esas olas regresó y en su mano traía la brújula. Y entonces le dijo: ¿por qué usted se fue allá? Porque esto es lo más importante para continuar en el mar. Si no tenemos la brújula, estamos perdidos. Querido hermano, es importante la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos. Es la guía y dirección, hermano, en este mundo de tinieblas. Dios ha decidido revelar solamente a aquellos que lo buscan. Y si quieres sacar tesoros, debes estar dispuesto a escarbar en ella. Ahora existen 3 pasos para poder comenzar a interpretar la palabra de Dios. Ahora, como estamos diciendo, no podemos decir que son los únicos, porque sabemos que sin duda hay otras maneras de hacerlo, pero estas son sugerencias que te pueden ayudar si no tienes nada. En primer lugar, el primer paso, digamos, si vamos a entrar a un texto o un pasaje bíblico, debe haber la observación. Cuando más tiempos pases observando un pasaje, más fácil te será interpretarlo y aplicarlo. Entonces, en primer lugar, digamos, es la observación. En la observación buscamos recolectar toda aquella información que nos puede ayudar a responder. Por ejemplo, la primera pregunta que tú deberías hacer después de que lees ese capítulo es: ¿qué dice este pasaje? ¿Qué dice este pasaje? La idea que es examinar el pasaje en busca de datos, acontecimientos, circunstancias, hechos, detalles, nombres, fechas que puedan ser revelantes para comprender de lo que estaba queriendo hablar el autor a esa generación o a ese tiempo. El objetivo es examinar bien el pasaje de tal manera que logremos estar seguros de lo que dice. Con esto lo digo con todo temor, hermanos, porque si te tuviéramos que añadir cosas, hermanos, sabemos que estas cosas te pueden ayudar a tu vida personal como creyente, y nosotros como siervo de Dios, que Dios nos permite dar el privilegio de exponer la palabra, con mayor temor y reverencia, porque vamos a rendir cuenta en fidelidad a su palabra. 3 consejos cuando tú observas. Primero, observa con paciencia y detenimiento. Generalmente, como dijimos, los tesoros escondidos no se encuentran en la superficie. Los tesoros escondidos se encuentran en los detalles. No le hagas decir al texto algo que no dice. Deja de lado, si vas a empezar a observar la Escritura, tus propias ideas. Deja de lado tus propias fantasías o lo que tú quisieras que el texto dijera. Tengo que mencionar que en algún momento de nuestras vidas, en nuestro ministerio, puede que hayamos pasado eso, y gracias a Dios por la misericordia de Él, como dijimos, ¿no? Pero debemos observar utilizando, en este caso, nuestra imaginación a medida que estamos leyendo el pasaje. Trata también de representar cómo se ven los protagonistas, o sea, los personajes, cómo se sienten, cuál es el ambiente que los está rodeando. Imagínate qué sentimientos puede haber en el texto, qué sonido, qué colores, qué caras, qué atuendos, qué sabores. Trata de participar con tus 5 sentidos, pero no lo inventes, ¿sí? Ahora voy a dar unas
20 preguntas que puedes darle al texto o al pasaje que vas a leer en forma práctica. Si algún día quieren ustedes las notas, podemos nosotros dárselas, que podrían ser de ayuda a su vida personal, como algo práctico, aplicativo en escudriñar las Escrituras. Ahora, no tienes que responder a todas estas preguntas cada vez que tengas un tiempo en escudriñar las Escrituras. Utilízala como ayuda, no como regla. Hay algunas preguntas en la observación, como dijimos en primer lugar. Por ejemplo, en primer lugar, puedes preguntarle a ese pasaje bíblico, ¿quién interviene? ¿Quién interviene? Cuando hablamos acerca de esa pregunta, estamos hablando quiénes son los personajes. Está el rey, están los sacerdotes, están los levitas, estamos hablando del Antiguo Testamento. Si miramos el Nuevo Testamento, aquí mencionan prosélitos. ¿Quiénes son los prosélitos? ¿Qué son los epicúreos? ¿Quiénes son estas personas que se mencionan acá? No nos quedemos nomás con el pensamiento, bueno, hay personas ahí y estamos forzando. ¿Qué creían ellos? ¿Qué pensaban? Segundo, ¿qué está pasando? Y estamos hablando de los eventos. Muchas veces, hablamos de la vida de los reyes, a veces había guerras, los enemigos eran los asirios, a veces eran los filisteos. ¿Por qué pasaba eso? ¿En qué situación se encontraba la nación de Israel? ¿Quién era el rey? ¿Por qué estaba sucediendo eso? Y estos eventos se van a ir clarificando. Claro, para eso puedes utilizar ciertas herramientas que podremos decir al final. Tercero, ¿dónde está pasando? ¿No? ¿Dónde está pasando? Estamos hablando de lugares. Nosotros por mucho tiempo, por ser superficiales, pensábamos que la iglesia de Macedonia era solamente Macedonia, pero nunca habíamos considerado la iglesia de Filipo, no habíamos considerado la iglesia de los tesalonicenses, la iglesia de Berea, todo por una superficialidad en el texto, ¿sí? Pero eso adorna y da deseo de saber, qué maravilloso estos lugares. Aún los mapas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son muy diferentes. Y sin embargo, enriquece, hermanos, para saber los lugares donde se dieron estas escenas. En cuarto lugar, ¿por qué está pasando? O sea, en este caso, las causas. ¿Por qué viene este juicio? ¿Por qué sucede esta guerra? ¿Por qué vinieron a la casa de Jasón y casi lo quisieron matar a toda su familia? Y tuvo que irse Pablo y escapar y los hermanos apoyarlo a que lleguen a Berea. Son cosas que nosotros tenemos que entender por qué han sucedido las causas. En quinto lugar, ¿para qué está pasando? Y en este caso son las consecuencias, ¿no? Siempre hay consecuencias que llegan a suceder y, como dije, no todas estas preguntas las tienes que responder, pero son sugerencias que te pueden ayudar a estudiar con observación. En sexto lugar, ¿cuándo está pasando? Y eso se refiere al tiempo. Muchas veces, aunque nosotros miramos la carta de Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, por ejemplo, miramos el tiempo del rey Ezequías. Y en ese tiempo también, hermanos, estaba viendo más adelante la carta de Isaías, donde se enferma él, ¿no? Y donde Dios le da 15 años más de vida. Ese es en la misma generación. Cualquiera diría, bueno, si vamos a mirar los libros, están por el orden así. Pero ha habido ciertos sacerdotes y también ha habido ciertos profetas en la misma generación de los reyes. Y también, aunque nosotros leemos el libro de Mateo y leemos ciertos otros libros en el Nuevo Testamento, no fueron escritos al mismo tiempo. Hubo un tiempo prolongado que pasó muchos años, entonces no podemos, por eso es importante saber el tiempo para llegar a comprender. Por eso aclaré ayer acerca del bautismo que decía que se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, porque en ese momento todavía no estaba la revelación escrita en imprenta, pero sí estaba en los apóstolos, y más que Pedro clarificó quién era el Mesías, y que ellos al identificarse renunciaban, al judaísmo, renunciaban a las tradiciones y se bautizaban en aquel que murió en la cruz del Calvario, sin negar al Padre y sin negar al Espíritu Santo, que más adelante iba a ser escrito como nosotros hoy lo tenemos claro ya, la revelación completa. Entonces es importante saber los tiempos. Séptimo lugar, ¿cómo está pasando? O sea, en este caso el orden, las secuencias, por eso tenemos que ver el contexto de todo esto y también después del contexto, el pasaje que hemos leído, lo que sigue.
Octavo lugar, ¿de qué manera? Eso estamos hablando, actitudes de los personajes. Noveno, ¿qué están sintiendo? Estamos hablando de sentimientos, ¿no? Vemos el caso de estas dos damas, María y Marta. ¿Qué sucedió cuando el Señor supo y después cómo ellos enfrentaron al Señor y la situación que sentían ellos? Y es maravilloso para mirar que estas personas, a pesar de que María le contestó, yo sé que un día mi hermano resucitará, el Señor le preguntó algo, ¿tú crees esto? Entonces es sin duda, digamos, claro que más allá del sentimiento hay dolor humano. A veces también hay ciertas personas que han condenado a la esposa de Job. ¿Cómo puede ser? Mira, esta mujer se puso en contra de Dios, pero hay que tener en cuenta el sufrimiento de esa mujer, de ese dolor que ella tuvo. Si a veces nos duele en nuestro sentimiento la enfermedad de un hijo, cuánto más 10 hijos muertos, y todavía ver la obra de Dios que hizo en la vida de Job para que con esa propia esposa tuviera los otros hijos nuevos y ya restaurado. Bueno, hay cositas que nosotros tenemos que analizar en todo esto del texto, hermanos, acerca de los sentimientos. Número 10, ¿qué cosas se están enfatizando en ese pasaje que hemos estado leyendo? Por ejemplo, vemos San Juan 15, acerca de la importancia de la vid. Yo sé que muchas veces el énfasis es pensar, bueno, son almas salvas. Y está bien la ilustración, pero en realidad el texto se está refiriendo justamente a la nación de Israel porque sabemos que Jesucristo es la vid verdadera. Entonces muchas veces esos pasajes bíblicos nosotros miramos y el Señor pone una claridad acerca del fruto y no habla de fruto, sino el fruto en singular. Y al hacer un lado la gramática nos lleva a sacar nuestras propias conjeturas. Pero gracias a Dios, como digo, la misericordia de Dios, y somos responsables al presente, hermanos. Aquí no estamos para hacer un juicio, sino que la oportunidad que Dios nos da de querer aprender, hermanos, a escudriñar las Escrituras, hermanos. En 10º lugar dijimos cosas que se enfatizan en una pregunta, el énfasis. Número 11, ¿qué cosas se repiten? Hay ciertas palabras que se repiten, ciertas cosas que se dicen en ese pasaje. Entonces podemos tomar en cuenta en la observación. Número 12, ¿qué cosas se relacionan? Hablando de conexiones que tengan que ver con ese pasaje que estamos leyendo y si hay también otros pasajes paralelos a eso. Número 12, ¿qué cosas se relacionan? Dijimos. Número 13, ¿qué cosas se parecen? Si son semejantes. Nosotros podemos ver a Cristo a través del Antiguo Testamento, aún en la vida de José, y podríamos decir como tipo cristofanía, ¿no? Eventos, pero sin embargo tal vez alguien que en este caso es judío, que está leyendo el Antiguo, no mira eso, pero gracias a Dios porque podemos a través de la observación, su Espíritu Santo, ver todas esas relaciones y conexiones y a qué se parece. Y por último, qué cosas se enumeran, hacer una pequeña lista. Podemos darle las otras 10, pero sabemos que el tiempo es corto. Un consejo, no leas estas preguntas demasiado rápido. Dijimos que debe ser despaciadamente, te aseguro que puede cambiar radicalmente tu vida personal con el Señor. Entonces es muy importante, hermano, todo esto. En segundo lugar, vamos a ver también importante la interpretación. Dijimos que la observación es buscar recolectar datos, la interpretación busca explicar esos datos. Vuelvo a repetir, la observación busca recolectar datos. Ya hemos dado ejemplo de ciertas preguntas, pero la interpretación busca explicar esos datos. En este segundo paso, hermano, debemos no solamente ahora seguir obteniendo observación, ahora buscamos encontrar su significado, ¿no? No lo que significa para nosotros, sino lo que significó para el autor que lo escribió. Es por eso que la pregunta clave que debemos hacer, ¿qué significa este pasaje? ¿Qué significa este pasaje? La idea es intentar descubrir, ¿no?, cuál fue el motivo original por el cual el autor decidió incluir esta información, ¿no?
¿Por qué pone esto? ¿Por qué está queriendo decir de este lugar, de estos personajes? ¿Qué era lo que estaba tratando de comunicar a sus lectores? Entonces, cuando más nosotros observemos, o cuanto más observaciones hagas, más fiel va a ser tu interpretación. Cuando más observación hagas, más fiel va a ser tu interpretación. La observación busca la interpretación y el porqué. Acuérdese, la observación busca la interpretación, el porqué. La Biblia no fue escrita a nosotros, hermanos, sino para nosotros. Vuelvo a repetir, la Biblia no fue escrita a nosotros, sino para nosotros. Tú no eres un romano. La epístola, por ejemplo, de Pablo a los cristianos en Roma, en este caso no fue a ti, pero sin embargo, tanto los romanos del capítulo 1 y aún también de los demás capítulos, aún estamos hablando de 1 y 2 Timoteo, yo no soy el pastor, en este caso Timoteo, pero de modo que también podemos recibir un mensaje para nosotros a través de la carta a los romanos y a través también de 1 y 2 de Timoteo. ¿Entiendes la diferencia? Es justamente por esta razón que debemos ser muy precavidos, queridos hermanos, en sacar conclusiones adelantadas. Busca ponerte en los zapatos del autor y pensar como él pensó. No te olvides, busca ponerte en los zapatos del autor y pensar como él pensó. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7, ahí dice la palabra, ejercítate, que dice, para la piedad. Nuestra misión al interpretar es descubrir cuál era la intención de quién, del autor, cuando él escribió sus receptores originales. En este caso, está el transmisor. Vamos a poner un ejemplo. En un radio está el transmisor y está el receptor. El receptor son aquellos que sintonizan a través de un radio que tenga en su auto o en su casa. Pero el transmisor, digamos, es el que está transmitiendo, ¿no?, por esas ondas su voz que llegue a los receptores. Y a través de todas las generaciones, los receptores se han movido en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero el transmisor ha permanecido fijo. La palabra es para todas las generaciones, no cambia. Entonces, observemos, por ejemplo, cuando en este caso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ejercítate, que dice, para la piedad, o sea, la expresión sería disciplínate para la piedad. Observemos, ¿quién escribe? En este caso, Pablo está escribiendo. Él en este caso es el gran hacedor de discípulos, porque él tenía claro el mandato de hacer discípulos, y uno de ellos era, en este caso, Timoteo. ¿A quién le escribe? La respuesta sería a Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Era un joven pastor. La pregunta es, ¿cuándo lo escribe? Y tenemos que ir a las investigaciones aproximadamente en los años 65 después de Cristo. ¿Sí? Este tipo de datos lo puedes encontrar en un diccionario bíblico, ¿no?, o en un comentario. Gracias a Dios por los hermanos que nos están visitando y que yo sé que tienen materiales que te pueden ayudar. Uno de los buenos materiales que te pueden ayudar también para aquellos que son digitales es Logos. No estoy promocionando el material Logos, pero son muy buenos materiales porque está la biblioteca que le dicen Salomón, que tiene más de 1000 volúmenes de libros que te pueden ayudar para poder despertar más el querer conocer más al Señor y poder enseñar más del Señor claramente a los demás. Miramos ahí la expresión acá, disciplínate, que dice, o sea, ejercítate para la piedad, 1 Timoteo 6:7. Entonces, dijimos que aproximadamente en el año 65 después de Cristo. ¿Qué le ordena? Y ahí vemos la expresión, ejercítate. ¿Qué le ordena? Que lleve una vida
disciplinada. La otra pregunta, ahí digamos, que tenemos ahí, ¿qué quiere decir ser disciplinado? Nosotros tenemos que averiguar qué significa ser alguien, en este caso, ejercitado, o qué es alguien disciplinado. Es poner metas y tener el suficiente dominio propio para cumplirlas con ellas. Otra pregunta en el mismo versículo, ¿cuál es la razón por la cual se debe hacer esto? Y en este caso es para ser un hombre piadoso. No solamente estamos dando un ejemplo, pero estamos queriendo ir. Y ahora la pregunta es, ¿qué quiere decir piedad? Porque si nosotros queremos profundizar, literalmente significa alabar bien. Tiene que ver con la devoción, el afecto, el respeto que uno brinda a alguien, y en este caso es a Dios. Interpretemos, hermanos, después de más de 30 años, ¿no?, de ministerio, recordemos que estamos ya que en el año 65 después de Cristo, y Pablo está escribiendo esta carta ¿a quién? A Timoteo. Entonces, ¿qué es lo más importante para un hombre que está sirviendo a Cristo? ¿Cuál es el consejo que él da en este pasaje bíblico? Su orden a Timoteo fue que se esforzara para ser diligente, ¿no?, que se esforzara en esta disciplina de separar tiempos concretos, de poder tener, el escudriñar las Escrituras, una diaria devoción hacia nuestro Dios. Y evidentemente el apóstol Pablo sabía que existía un potencial, un peligro, aún siendo nosotros líderes o aún alguien en la vida cotidiana, de muchos afanes. ¿Habrá sido por tener tantos años de experiencia que estaba tan seguro de esto? ¿Cuál sería la aplicación de esto, de este versículo? En mi vida personal, una de las formas que busco, ¿no?, alabar a Dios, honrar al Señor, el Señor a través de mis tiempos de escudriñar la palabra de Dios. Me doy cuenta que más me cuesta levantarme cada vez a la mañana. Dios me ha mostrado que tengo que poner una meta y cumplirla con ella. Algunas personas que pueden ayudarte a encontrar interpretación de un pasaje, y este es el propósito de la interpretación, es entender el mensaje central. Preguntas que podemos hacer: ¿qué significa esto para el autor en su contexto? ¿Cuál es el contexto? Los versículos anteriores al texto. Segundo, ¿qué relación tiene el pasaje con los párrafos anteriores, o con los que siguen y con los que es el libro en forma general? No solamente estamos mirando el versículo, no solamente estamos mirando el contexto, ahora estamos mirando todo el libro. Tercero, ¿cuál es la idea central de ese pasaje? Cuarto, ¿qué frase o palabra utilizarías si tuvieras que expresar la idea principal de ese pasaje? 5, ¿por qué motivos el autor escribe lo que escribe? Y por último, hermanos, yo sé que hay otras preguntas, pero como dije, podemos pasar estas notas para ayudar a los hermanos acá. La aplicación, ¿no? Si no hay aplicación, entonces vemos acá que en la aplicación buscamos responder a las preguntas. ¿Cómo pongo en práctica este pasaje de la Escritura que Dios me ha hablado? Cuando más observaciones haga, más fácil será encontrar la forma concreta de aplicarlo a tu vida o a mi vida. La Biblia es un libro para ser vivido y no solamente para ser leído. El propósito principal de tu tiempo, hermano, de la Escritura, no es acumular información, sino ser transformado. No se olvide de eso. Por esta razón, nunca debes leer la Escritura, la Biblia, sin dejar de preguntar qué significa esto para mí cada vez que abres ese pasaje. ¿Cómo lo vivo? Saltear este último paso puede ser, hermano, fatal. ¿Sabes por qué? Porque es muy probable que el Señor no te muestre algo nuevo hasta que hayas puesto en práctica algo viejo. La pregunta es, ¿cómo es esto? Jesús dijo que por ser su amigo, ahí en San Juan 15:14, que dice: vosotros sois mis amigos, ustedes son mis amigos, si hacéis, que dice, lo que os mando. Entonces, si piensas que un hermano se equivoca a esto,
hermano, siempre pregúntate, ¿cuál es el mensaje de Dios para mí hoy? En ese pasaje que has leído. Y aquí una lista de tal vez unas preguntas que te serán de gran ayuda para esa aplicación. Úsala después de haber observado detenidamente y después de haber interpretado. En primer lugar, ¿encuentro algún atributo de Dios por el cual lo debería alabar? Haz esa pregunta. ¿Encuentro algún atributo de Dios por el cual lo debería alabar? Segundo, ¿encuentro alguna bendición por lo cual debería agradecerle en este día? Tercero, ¿encuentro algún conocimiento nuevo que debería recordar? En cuarto lugar, ¿encuentro algún pecado que debería dejar o confesar? Quinto lugar, ¿encuentro algún mandamiento que debería obedecer? Sexto, ¿encuentro alguna oración que debería repetir? Séptimo, ¿encuentro alguna condición que debería cumplir? Octavo, ¿encuentro algún ejemplo que debería imitar o evitar? Noveno, ¿encuentro alguna promesa que debería creer y clamar? Décimo, ¿encuentro algún versículo que debería memorizar? 11, ¿encuentro alguna creencia que debería corregir? 12, ¿encuentro algún desafío que debería enfrentar? Siempre pregúntate, según el pasaje que terminas de leer, ¿qué debo creer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo mejorar? La aplicación es la respuesta personal a la verdad descubierta. Que el Señor nos ayude en esta mañana, en este mediodía, hermanos. Oremos. Padre amado, te doy gracias por este privilegio de poder estar en esta conferencia, Señor, donde el énfasis, Señor, es volver algo tan maravilloso, que aún así, Señor, no dejaste de amar y sigues amando a esta nación. Con amor eterno te he amado, la nación de Israel. Y, Señor, ese fervor, esas palabras, escudriñar las Escrituras, porque en ellas pareces que tenéis la vida eterna. Gracias, Señor, porque muchos de los presentes que estamos acá hemos obtenido esa vida no porque nosotros nos hubiéramos esforzado. Gracias por esa obra perfecta, por aquella obra, Señor, que solamente pudo satisfacer aquella justicia exigida, Señor. Gracias por ser nuestro sustituto, ser nuestra propiciación, ser nuestra justificación. Te amamos, Señor. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de ser responsable al presente. Y aún, Señor, por ir camino a ese crecimiento, Señor, de madurez. Y te pido por cada uno de los presentes acá que han oído, Señor, estas enseñanzas de la primera hora, segunda hora, que no solamente nos quedemos como con el hecho, Señor, de un conocimiento más intelectual, sino que llevemos a cabo como hacedores, Señor, de su palabra por su gracia. Bendice, Señor, parte final del mediodía y continúa, Señor, obrando en nuestros corazones en el resto de este día. Te amamos, Señor, en el nombre precioso del Señor Jesús.